¿Sabe Donald Trump y su equipo económico de teoría monetaria moderna? Esto es una pregunta que puede sorprender a primera vista porque Donald Trump es de extrema derecha, así catalogado por muchos, y la teoría monetaria moderna es un marco de teoría económica que se utiliza sobre todo desde el ámbito de la izquierda, aunque no solo, ¿eh? Entonces, la pregunta sorprende, pero la verdad es que hay indicios para pensar que Donald Trump algo sabe de teoría monetaria moderna, algo. Eso no quiere decir que la defienda ni que la entienda bien, pero sí que hay algunos elementos de este marco teórico que sí los acepta por completo. Algunos de ellos ya hemos comentado. En su día, en el año 2016, Donald Trump dijo que la deuda pública de Estados Unidos, todavía era presidente de los Estados Unidos, y dijo que, oye, que esa... Bueno, no era todavía presidente, pero él dijo, estaba a las puertas de serlo, dijo que la deuda pública de Estados Unidos no se iba a impagar, porque el país siempre puede crear dinero para pagarla. Eso es un postulado, es un axioma, es una obviedad, mejor dicho. Otra cuestión son las consecuencias económicas que se puedan derivar de ello, pero fijaos que va en línea de los planteamientos postulados de la teoría monetaria moderna. Pero es que recientemente hemos tenido otro. Donald Trump, ahora que va a ser de nuevo presidente de Estados Unidos, ha dicho que quiere eliminar el tope de deuda que limita la cantidad de deuda pública que puede obtener y acogerse el Tesoro de Estados Unidos. Y eso es otra enésima recomendación de la teoría monetaria moderna, también de otros economistas keynesianos y heterodoxos, pero bueno, la teoría monetaria moderna es la más conocida de todas a la hora de decir no tiene ningún tipo de sentido los topes de deuda pública. Y además, otra cosa que he conocido recientemente es que el secretario del Tesoro que va a ser nombrado por Donald Trump también ha dicho algo muy típico de la teoría monetaria moderna, y es que elevar los tipos de interés pueden estimular el crecimiento económico, que es lo contrario de lo que dicen los manuales convencionales de economía. Así que tenemos aquí tres elementos que son claramente de teoría monetaria moderna, y es normal que la gente ya esté diciendo, oye, a ver, Donald Trump parece que es uno de ellos, uno de las teorías monetarias modernas, uno como yo también. Pero la realidad no es esa, la realidad es que aunque no sean tan ortodoxos Donald Trump y su equipo, y que cojan algunas ideas por ahí, la verdad es que no entienden bien lo que es la teoría monetaria moderna, y además hay otros elementos por ahí que siguen siendo heterodoxos, como digo, pero para nada vamos a ver, por ejemplo, un programa de trabajo garantizado o incremento de impuestos para evitar que haya grandes concentraciones de riqueza, por poner simplemente dos ejemplos, ¿no?, que estarían totalmente a favor los partidarios de la teoría monetaria moderna. Así que venga, vamos a hincarle el diente a este asunto. Aquí tenéis tres elementos que ya he identificado y que voy a volver a recuperar para responder a esa pregunta de si Donald Trump y su equipo saben de teoría monetaria moderna. Lo primero, sabemos que Donald Trump es consciente de que Estados Unidos puede evitar la quiebra involuntaria. La quiebra que sería, oye, pagar la deuda pública de Estados Unidos, si no lo hago, pues quiebro, ¿vale? Esa es la bancarrota, default. Bueno, sabemos perfectamente que Donald Trump es consciente de esto porque lo dijo en el año 2016, y aquí os traigo sus palabras por escrito, aunque hay un vídeo por ahí que he traído millones de veces, ¿no? Trump, Estados Unidos nunca dejará de pagar su deuda porque es el que imprime el dinero, ¿no? O sea, Donald Trump reconociendo que Estados Unidos, con su capacidad de soberanía monetaria, puede crear dólares cuando venga alguien, un acreedor financiero, y le diga al Tesoro de Estados Unidos, por favor, devuélveme los dólares que te he prestado. El Tesoro pues simplemente puede pagarle esa deuda creando dólares a través del Banco Central, por supuesto, pero al fin y al cabo eso se puede hacer, como bien dijo Donald Trump en el año 2016. Aquí lo tenéis, ¿no? No me he equivocado con el año, efectivamente, 9 de mayo de 2016. Entonces, esto es algo que ya hemos comentado en más de una ocasión. Donald Trump al mismo tiempo, ¿verdad?, decía, oye, no quiere decir esto que no quiera pagar la deuda, quiere decir precisamente lo contrario, que la voy a poder pagar, que Estados Unidos va a poder pagarla siempre que quiera. Por supuesto, aquí habría un nuevo debate de esto genera desequilibrio macroeconómico, genera inflación, pero lo que estamos diciendo es ya una obviedad. Estados Unidos puede evitar la quiebra siempre que quiera. Por eso la preocupación de el tope de déficit público, de deuda pública y todo eso, no tiene sentido. No tiene sentido porque otra cuestión será, ¿esto tendrá repercusiones económicas negativas? Ese es un tema, pero limitar sin ningún tipo de rigor técnico, académico, la cantidad de deuda pública que puede obtener una economía, pues como digo, es anticientífico, ¿no? De hecho, esto es lo último que hemos conocido, fijaos,
esto es del 19 de diciembre pasado, Donald Trump pide abolir el techo de la deuda. Ya sabéis que en Estados Unidos hay un tope a la deuda pública en términos nominales y que cada vez que se está a punto de sobrepasarse, se reúne, aunque sea en última instancia, todos los responsables electos, ¿no?, de la soberanía nacional, los legisladores, y al final dicen, lo elevamos. Y esto ha estado ocurriendo siempre, para evitar la quiebra de Estados Unidos. Como digo, Estados Unidos podría pagar la deuda pública siempre que quisiera, así que no tiene sentido que haya un techo de la deuda. O sea, es normal, es lógico que te puedas preocupar por algunas cosas, pero no pongas un tope, porque el tope puede estar, no puede haber tope y no tiene por qué haber problemas, ¿no? Por cierto, esto no es lo mismo que piensa Elon Musk, que Elon Musk está en el equipo de Donald Trump y es muy pesado en su red social ahora, antiguo Twitter, en X, diciendo que la deuda pública de Estados Unidos es muy elevada y que es insostenible. Aquí tenéis un ejemplo de 800.000 que hay en esa red social diciendo este crecimiento de la deuda es insostenible. Así que, por favor, Donald Trump, ponte de acuerdo con Elon Musk y explícale que Estados Unidos puede evitar la quiebra siempre que quiera y que el volumen de deuda pública no es un problema para Estados Unidos, ¿no? El debate, ya insisto, de las repercusiones es otro, ¿eh? Pero tener un tope de deuda pública no tiene sentido. Entonces, por favor, Donald Trump, explícaselo a Elon Musk, que anda muy, muy perdido. Ahora, vamos con otro elemento. Como decía, el equipo de Donald Trump sabe que aumentar tipos de interés puede estimular la economía. Os recuerdo que la visión absolutamente convencional que está en los manuales de economía es que elevar los tipos de interés te encarece el crédito, ¿no? Porque te sale más caro endeudarte ya que vas a tener que pagar más intereses. Entonces la gente puede decir, pues ya no me endeudo tanto, ¿vale? Es un posible efecto de elevar los tipos de interés. Pero al mismo tiempo los estados van a tener que pagar más intereses por su deuda pública y al mismo tiempo también el resto de agentes económicos, porque el tipo de interés es más elevado, van a tener que pagar más por los intereses y va a haber más dinero en circulación. Pero la clave es que el Estado, que es la fuente originaria del dinero, va a inyectar más. Entonces eso podría dinamizar la actividad económica. Son dos factores, o mejor dicho, dos efectos que son contradictorios, uno negativo y otro positivo. Entonces no sabemos muy bien cuál puede ser el efecto resultante. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que en Estados Unidos han aumentado muchísimo el tipo de interés, ¿vale? En el año 2022 empezó a aumentar hasta más del 5% y la economía estadounidense ha seguido creciendo. Así que eso no te ha generado ninguna recesión y es compatible con la visión de la teoría monetaria moderna, que puedes elevar los tipos de interés y no afectar al crecimiento económico, no provocar una recesión. ¿De dónde saco yo esto? Pues fijaos, Donald Trump ya ha dicho que va a nombrar a este tío, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ¿vale? Que es como el ministro de Hacienda o de Economía en Estados Unidos. Y en esta entrevista, que lo dejo, está en inglés, pero si queréis echarle un vistazo, la verdad es que es bastante interesante, podéis ver que dice cosas como la siguiente. Creo que el Banco de Japón va a estimular el crecimiento cuando suba los tipos de interés. Esto podría sorprender, porque los hogares son ahorradores netos, al igual que las empresas. Ben Bernanke dijo que podríamos tirar dinero desde un helicóptero. Bueno, subir los tipos es como una transferencia del Banco de Japón a las cuentas de los hogares y las empresas. Creo que no podemos descartar la idea de que la economía en realidad se acelera cuando aumentan las tasas. Está diciendo una máxima de la teoría monetaria moderna, de verdad. O sea que esto no se diferencia en absolutamente nada de lo que dice la teoría monetaria moderna, que es absolutamente heterodoxo, contrario a la lógica convencional, como os decía, de aumento de los tipos de interés. Y entonces sale más caro endeudarse, la gente se endeuda menos, invierte menos, compra menos y hay recesión económica, o al menos hay ralentización económica. Bueno, lo que dice la teoría monetaria moderna, insisto, de nuevo es, ten en cuenta ese efecto, pero ten en cuenta también que el Estado va a pagar más por los intereses de deuda pública, y sobre todo si tiene mucha deuda pública, como es el caso de Estados Unidos, pues paga un montón de dinero a acreedores financieros que con ese dinero van a poder hacer cosas, lo que sea, invertir, consumir, volverlo a ahorrar, pero eso te puede dinamizar de alguna forma la actividad económica. Sigue regando la economía a través de dinero de nueva creación, porque el Estado cuando paga intereses es inyectar nuevo dinero en circulación, ¿no? Entonces esto es lo que dice la teoría monetaria moderna y parece que este hombre lo acaba subrayando, ¿no? Ahora bien, también este hombre al mismo tiempo dice cosas como lo siguiente. La Reserva Federal, refiriéndose al año 2021, cuando estaba ya dando por saco la inflación y todavía no había aumentado el tipo de interés, dijo, podría haberla detenido el episodio inflacionario. Dice, en cambio, la Reserva Federal monetizó, que significa desde ese punto de vista que está creando dinero para pagar las políticas públicas, ¿no?
o el déficit público. Dice, alguien me preguntó ayer sobre la teoría monetaria moderna y yo dije que no, que hemos tenido la teoría monetaria moderna. Dice que no hemos tenido, es una traducción de la inteligencia artificial, perdona, dice, yo dije que no hemos tenido la teoría monetaria moderna, hemos tenido la práctica monetaria moderna. La Reserva Federal realmente se dedicó a la práctica monetaria moderna. Y esto es un error. Esto es no entender qué es la teoría monetaria moderna, porque como tantas veces he explicado, ese marco es una descripción de la realidad económica en un sistema monetario y financiero moderno. Entonces no es una prescripción política, no está recomendando nada, no está recomendando bajar los tipos de interés, no está recomendando crear empleo. Eso es la última parte de la teoría monetaria moderna. Pero la mayor parte es cómo funciona el sistema monetario. Entonces, aquí, hablar de que después de la pandemia los estados crearon mucho dinero a través de política monetaria y también dinamizaron mucho dinero a través de la política fiscal, eso es compatible con la teoría monetaria moderna, pero es también simplemente compatible con las políticas keynesianas de toda la vida, ¿vale? De hecho, la teoría monetaria moderna lo que te dice es que mantengas el tipo de interés en el 0% en todo caso y que crees empleo, ¿no? No que hagas, pues como vimos en los últimos años, cualquier tipo de estímulo de gasto público, ¿no? Como por ejemplo inversión en energía renovable que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí tenéis la prueba de que hay una mala comprensión de lo que es la teoría monetaria moderna, pero al mismo tiempo han adoptado, han acogido varios elementos que son propios de la teoría monetaria moderna, ¿no? Entonces esto da buena cuenta de que el equipo de Donald Trump no es ortodoxo en materia económica, ya lo sabemos por lo de los aranceles, luego lo comentaré, sino que es heterodoxo. No quiere decir que sean de la teoría monetaria moderna ni post-keynesiano, pero al menos se han salido de los caminos trillados y marcados por la ortodoxia. Y por último, vamos a hablar de los aranceles. No es un tema específico de la teoría monetaria moderna, aunque la mayoría de ellos te podrían acabar diciendo esto, ¿vale? Que es que los aranceles pueden ser positivos. Es una herramienta de política económica y no tiene por qué demonizarse como hace la economía ortodoxa, que dice, no, los aranceles es el demonio y hay que bajarlo en todo momento, en todo producto, etcétera, etcétera. No. Esa es la visión ortodoxa, al menos sobre el papel, porque luego la realidad ya sabéis que la mayor parte de los estados desarrollados lo que hacen es poner aranceles. O sea, Corea del Sur tiene muchísimos aranceles, Suiza tiene muchísimos aranceles, la Unión Europea tiene muchísimos aranceles, Estados Unidos sigue teniendo aranceles, antes incluso de Trump, ¿vale? Pero eso sí, le dicen a los demás, no pongáis aranceles, ¿no? Así puedo invadir conquistar tus mercados y tú no puedes conquistar el mío porque me he puesto un muro, ¿no? Entonces, insisto, este es de nuevo un relato por parte de Donald Trump y su equipo que es heterodoxo, se sale de la norma y que es compatible con visiones de la teoría monetaria moderna, aunque no sea explícitamente eso, ¿no? Al menos aquí estoy hablando de heterodoxia. Hay muchísimas expresiones o manifestaciones de Donald Trump hablando de los aranceles. Aquí os traigo una. Dice, los aranceles, y solo los aranceles, crearon esta enorme riqueza para nuestro país. Luego pasamos al impuesto sobre la renta. Nunca fuimos tan ricos como durante este periodo. Los aranceles pagarán nuestra deuda y harán que Estados Unidos sea rico otra vez. Y compartió este gráfico que yo no había visto nunca, que fijaos que es el porcentaje de los ingresos de Estados Unidos sobre el total, pero es el porcentaje de los aranceles sobre el total. Entonces fijaos que hasta 1870 o por ahí era casi el 100%. Porque apenas había un sistema fiscal desarrollado, luego ya se desarrolla y ahí baja el peso, y luego ya sabemos que después del desarrollo del estado del bienestar, aunque en Estados Unidos es como es, apenas importan, ¿no?, los aranceles después de bajarlos tanto. Yo conocía más este gráfico, que me parece mucho mejor, mucho más relevante para estudiar este tema, y efectivamente Estados Unidos tiró muchísimo de aranceles y tuvo muchísimo proteccionismo. Fijaos, los años en los que más velocidad cogió y más se industrializó, que fue entre 1860 y 1920, o si queremos llevarlo hasta la Segunda Guerra Mundial también podemos hacerlo. Estados Unidos tuvo muchísimos aranceles sobre el total, ¿vale? Era un país muy protegido, porque al fin y al cabo decía, a mí que me dejen en paz los demás, que no me invadan mis mercados, y yo aquí, como tengo un montón de recursos naturales y un montón de capacidades, pues me voy yo desarrollando, y así cuando mi industria ya sea lo suficientemente competitiva y potente, entonces sí, ya bajo los aranceles y compito con igualdad de condiciones a los demás, y encima les obligo a ellos a bajar los aranceles para que no puedan industrializarse como hice yo, ¿vale? Es la típica estrategia de siempre, de la que hemos hablado muchísimo, que rompe con toda esa ortodoxia liberal de los aranceles son malos. No, los aranceles son una herramienta que te puede permitir industrializarse, como lo han hecho todos los países, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, ahora mismo lo hace China, ¿vale? En fin, entonces
Ahora Estados Unidos ya sabemos que con la visión de Donald Trump y de Joe Biden es, joder, nos han comido la tostada en algunos sectores, en algunos productos, como China en sectores como la telefonía móvil, también baterías solares, etcétera, etcétera, energía renovable y tal, batería eléctrica quería decir, y lo que voy a hacer es protegerme para que no me conquiste, no me invada el mercado. Y esto es simplemente algo de pragmatismo económico, ¿vale? Que va en contra de la ortodoxia económica. Aquí tenéis una forma de intervenir en lo mismo que no necesariamente pasa por aranceles. Fijaos, Donald Trump con su administración impuso nuevas restricciones a Huawei, ya sabéis, una empresa de telefonía china, y que consistía básicamente en que ya no podían las empresas tecnológicas venderle servicios a Huawei. Decían, no, es que esta empresa Huawei es una espía, es una empresa china espía y no podemos... Esa era la lógica que había detrás, ¿vale? La excusa. Y entonces se le mandó desde la administración Trump a un montón de empresas como Google a no venderle servicios y sistemas operativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final, ¿qué es lo que ocurrió? Después de esa orden que tuvieron que acatar, empresas como Google, pues esto. Aquí lo podéis ver, o sea, Huawei, incluso en China, está teniendo un éxito tremendo, tenía una cuota de mercado muy superior a la de Apple, ¿vale? Está vendiendo muchos más teléfonos que Apple, y luego resulta que cuando se le imponen las restricciones y ya no tiene tantos recursos con los que poder operar, resulta que empieza a bajar su cuota de mercado, a bajar, y al final que está por debajo de Apple, ¿vale? Esto es una estrategia, una enésima estrategia para cohibir la competencia, podríamos decirlo así, y penalizar a una empresa en particular para que acabe perdiendo cuota de mercado. No es necesario poner aranceles, por eso os decía que la estrategia de Donald Trump va mucho más allá de simplemente pon un arancel por aquí y pon otro arancel por allá, que también lo quiere utilizar y lo ha utilizado en el pasado, ¿no? Entonces, fijaos que eso es algo que rompe con el discurso dominante, la de poder poner aranceles, y nos deja este plantel, lo que os digo aquí, 3 medidas o 3 comportamientos absolutamente heterodoxos. Los 2 primeros son absolutamente de la teoría monetaria moderna, el tercero no, aunque es compatible, y es normal que haya mucha gente que diga, oye, Donald Trump sabe de teoría monetaria moderna, pero la realidad es que cuando hacemos un análisis vamos a ver cuáles son sus declaraciones, también de su equipo económico, ¿no? Ya si incluimos ahí Elon Musk, ni os digo, ¿no? Lo que vemos es que no, es que simplemente pues estarán un poco sin tener ningún marco teórico propio, pero actuando por pragmatismo, dándose cuenta de que las recetas típicas neoliberales, las ortodoxas, pues no tienen ningún tipo de sentido. Como lo de que no haya aranceles. Dice, pues ¿cómo no? Si me están destruyendo mi industria, pues yo pongo aranceles. Llamadlo pragmatismo, llamadlo heterodoxia o como queráis, pero la clave es que Donald Trump no es ortodoxo en economía, para nada, pero tampoco es partidario de la teoría monetaria moderna porque parece que ni siquiera la entiende bien, aunque hay algunos elementos como eso de no hay ningún tipo de problema con la deuda pública porque se va a poder pagar siempre, que sí lo tiene acogido en su mente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.